Hola, buenos días. El día de hoy mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el párrafo. Mi grupo está constituido por Narumi Tsunami, Alfredo López, Henry Celis, Patricia Williams, Laxmi Mesa, Verónica Ramírez y mi persona, Mariuis Maestre. ¿Qué es el párrafo? El párrafo es la unidad mínima de un texto que está constituido por una o más oraciones que definen un tema. La palabra párrafo está derivada del latín tardío parágrafo. El párrafo es el fragmento de un texto y está constituido por oraciones principales y secundarias, estas últimas conocidas como subordinadas, relacionadas de manera lógica y coherente para así poder definir un tema en específico. En cuanto al tamaño del párrafo, no existe un límite que determine la extensión máxima de un párrafo. Por eso podemos observar que en un texto vemos párrafos muchos más extensos que otros. Continuando con la idea anterior, acerca de qué es el párrafo y todo esto, vamos a ver algunas características que definen a este tipo de recursos. Entre eso está lo que sería comenzar con mayúscula y terminar cada párrafo con un punto y aparte. En segundo lugar está lo que sería la separación entre un párrafo y otro, que lo llamamos como el interlineado. El tercer punto está en la unidad y la coherencia. Esto va siempre de la mano de lo que sería la temática y también la lógica que lleva. Por cuarto punto está lo que serían las proporciones, o sea, la cantidad de cosas que vayamos a observar o que vayamos a ver a la hora de que cause un impacto en la vida del lector. Como último punto acerca de todas estas características está la numeración. La numeración es importante porque permite orientar al lector en dónde estamos parados y cumple la función específica de saber cuál es el cuerpo del texto y hacia dónde me voy a dirigir. Para hablar un poco sobre los estilos de los párrafos, existen tres. Está el español, el francés y el alemán. El español es el que normalmente utilizamos cuando dejamos un punto y cuando dejamos una sangría al principio del texto y luego continuamos nuestro texto o nuestro argumento de manera coherente. El francés es mayormente utilizado cuando hablamos de textos como diccionarios, atlas, enciclopedias, en donde no es tan importante esto del interlineado o de la sangría. Y en el párrafo alemán es cuando hablamos específicamente de lo que sería el interlineado, un poco más separado del texto anterior para que le pueda dar mejor visibilidad al siguiente. Y bueno, de esta manera concluimos a lo que serían los tipos de párrafo. Párrafo introductorio o párrafo de introducción es aquel que da un panorama de lo que se hablará en el resto del texto, como por ejemplo los argumentos del autor, el tema central o otros temas importantes que se llevarán a cabo. Párrafo de cita, o mejor conocido como paráfrasis, es la reinterpretación de un texto ajeno. ¿Qué quiere decir esto? Es leer un tema de otro autor para luego plasmarlo con tus propias palabras, pero sin quitarle creatividad o autoridad al dueño del texto. El párrafo comparativo. El párrafo comparativo es el párrafo en el que se presentan las diferencias y similitudes sobre un tema o cosa. Este párrafo puede aplicarse a cualquier tema, como son cosas, fenómenos, ideas o conceptos, situaciones, entre otros. El párrafo comparativo se basa en la búsqueda y explicación de diferentes en los rasgos, actividades y ocasiones. Ejemplo de párrafo comparativo entre vehículos. La diferencia entre los vehículos diésel y a gasolina no corresponde solo al tipo de combustible, también aplica a diferencias estructurales de los motores, a su rendimiento, potencia y capacidad de tracción, que suele ser mayor en los motores diésel y tienen un consumo de combustible bastante más reducido, en tanto que el motor de gasolina tiene una mayor revolución y por ende una respuesta más rápida. Otro aspecto que diferencia claramente a los dos motores es su robustez y sonoridad, pues el motor a gasolina puede ser más ligero y siempre es menos sonoro que el motor a diésel. Aunque en últimas tecnologías se ha disminuido bastante la sonoridad,
de los motores diésel para vehículos, los compactos y familiares. Párrafo descriptivo es aquel que resalta las características de algo. Se puede reconocer fácilmente porque tiene un número elevado de adjetivos. Un ejemplo de un párrafo descriptivo sería: el gato amarillo con su cola estrecha se pasaba por la cristalina agua en una tarde fría de verano. Párrafo conceptual es aquel donde puede conseguirse la definición de algo. Una manera muy sencilla de entenderlo sería el mismo diccionario. Un ejemplo sería telón, lienzo grande que se coloca en los escenarios de los teatros que puede subirse y bajar. El párrafo argumentativo tiene la funcionalidad de ser la explicación del porqué del párrafo anterior. Esto con el objetivo de aclarar todas las dudas que tenga el lector. Los párrafos argumentativos se dividen en párrafo lógico, párrafo por analogía, párrafo por generalización, párrafo por razonamiento o párrafo por sintomatización. Por ejemplo, un ejemplo de párrafo argumentativo sería: María fue al restaurante Europa y le dio diarrea. Gregorio fue al restaurante Europa y le dio diarrea. ¿Qué podemos argumentar de este texto? Que el restaurante Europa genera diarrea en sus clientes. La necesidad del párrafo argumentativo es más que nada aclarar las dudas que tenga el lector. De esta manera el lector puede tener mejor comprensión de lo que está leyendo y aclarar sus dudas. Ahora vamos a hablar sobre la contraargumentación. En la redacción esto se utiliza para objetar un punto de vista en específico. Primero, para ello se debe escribir un punto de vista contrario. Luego se debe redactar la contraargumentación, que es la idea que se va a sostener. Luego, al final, se redacta todo esto para llegar a la idea principal. Y se prosigue con la redacción de los fundamentos para después presentar los motivos y razones del argumento. Para esto es importante convencer al lector que opina lo opuesto de lo que se está hablando o de lo que se está escribiendo. Ahora vamos a hablar sobre el párrafo final, que también se puede decir párrafo de conclusión. Este es como parecido a una conclusión que se ve al final de un texto. Esto sirve para entender de mejor manera lo que se acaba de leer y poder agarrar la información de mejor manera.